lo sublime que eres tú. Gracias porque está escrito también para levantar a tu pueblo, Dios. Pero queremos abrir nuestro corazón en esta mañana, Dios. Padre, una vez más, te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que abras nuestro corazón, que creas en nosotros un corazón nuevo, Dios, para gloria de tu nombre. Señor amado Dios, que tu palabra es la que nos sana, tu palabra es la que nos restaura, tu palabra es la que nos da vida, porque tu palabra es vida y es espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, utiliza a tu siervo. Utiliza, Señor, a tu amado pastor en esta mañana. Háblanos, oh Dios. Háblanos, oh Dios. Yo te necesito más que el agua. Te necesito más que el aire, Dios. Te necesito, Señor, mi Dios, porque sin ti mi vida es un desastre. Era un desastre antes que vengas tú. Pero ahora, Señor, has venido a mi vida y cada día vas arreglando, Señor. Muchas gracias. Quiero más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Utiliza tu siervo. Si puede decir usted un amén, dígalo. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Amén. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó a la iglesia es el estar juntos, es el de conocernos y de descubrir las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, iglesia. La necesidad del hermano nos brinda también, queridos, la oportunidad de servirlo cuando el Señor nos da esa capacidad para hacerlo. Vamos a Primera de Juan. Y quiero compartir esta mañana con ustedes una enseñanza acerca de el servir a los demás. El de negarnos a nosotros mismos para servir a otras personas. Es algo que nosotros necesitamos. No es que, como les decía a los hermanos de ayer, no es que Dios necesita que nosotros le sirvamos. No, Dios nos necesita. Y lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 17. Dice que Él no habita en manos hechos no habita en templo hecho por manos de hombre, y ni tampoco busca o se agrada en personas que le sirvan. Él no busca. Nosotros necesitamos servirle. Nosotros necesitamos de Él. El servicio es amor, es acción, queridos. En Primera de Juan 3, 16, 19, es una de las cartas más amorosas que escribe nuestro amado apóstol y siervo de nuestro Señor Jesucristo en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19, y nos dice, mis queridos, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén.
Esto que estamos leyendo, queridos, es la demostración de que en verdad nosotros cuando venimos a Cristo, nos hemos negado a sí mismos. Es liberarnos del atrapante círculo del egoísmo y de una estructura de vida egocéntrica y de individualismo. Por eso el Señor nos llama siempre a que nos reunamos. La pandemia hizo un mal enorme, que mucha gente se ha acostumbrado solamente a recibir o a reunirse telemáticamente, y no es así. Tenemos que estar los hermanos juntos y en armonía, porque es la única manera, cuando nos unimos, cuando nos soportamos, cuando nos amamos, que el Señor traiga bendición y vida eterna, como lo dice en el Salmo 23, en el Salmo 133, perdón. Y eso es nosotros. Y dejó el Señor a la iglesia. El servir, hermanos, es la vocación de la iglesia. El servir es una vocación de la iglesia, de todos. Mateo 20, capítulo 20. Vemos aquí a una madre egoísta que buscaba solamente el bien para sus hijos. Y vemos a unos hermanos o discípulos enfadados, envidiosos de lo que estaban pidiendo. Viene Mateo 20 lo que le dice. Entonces la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, no le dijo, me voy a arrodillar para convencerle, para que vea que estoy pidiendo de mi corazón. Le pidió un favor y le dijo a Jesús, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Le pregunta por lo que venía Jesús después de esto, ¿no? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque luego ellos murieron. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los demás hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dice Jesús a sus discípulos. Ahora la iglesia, yo les pregunto si la iglesia es la extensión de Cristo. ¿Sí, verdad? La iglesia es la extensión del reino, lo que predicó Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es su prolongación aquí en el mundo. Por eso tiene que ser la continuación de la persona y de la voluntad de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la extensión del reino, es el cuerpo de Cristo y es la prolongación de lo que Cristo vino a implantar en este lugar, en este planeta Tierra. Todo lo que Jesús fue en su encarnación, lo es la iglesia en su misión actual. Jesucristo nos dijo que ejemplo nos dio para que nosotros sigamos sus pisadas. Ejemplo les he dado para que ustedes sigan mis pisadas. La gran intención de la encarnación es el servicio. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Servir es identificarse con el necesitado, dar y darse a las personas que necesitan. De igual modo, los discípulos de Jesús no están para ser servidos, sino para servir. Nosotros todos somos discípulos de Jesús.
Y no estamos aquí para ser servidos, estamos para servir. Jesús destaca el contraste que debe existir entre los gobernantes de este mundo y sus discípulos cuando dice: como ustedes saben, los gobernantes, los dictadores o las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, nos dice a nosotros la iglesia: el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice que solamente los gobernantes, las naciones oprimen a la gente, pero no, la iglesia de Dios no vino para oprimir. La iglesia de Dios vino para hacer la voluntad de Cristo, y Cristo quiere que nosotros sirvamos y nos sirvamos unos a otros. Cristo, siendo Dios, queridos, se hizo siervo. Y eso con título podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Nos dice que nosotros como iglesia debemos tener la actitud de Él, que nosotros como iglesia debemos ser como fue Cristo, quien nos dice, siendo igual a Dios, no se aferró estar en esa condición, sino que se despojó a sí mismo, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta qué, hasta la muerte, y no cualquier muerte. Nos dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y algo que dijo el Padre es tan precioso cuando dijo: ese es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Porque Jesucristo fue obediente en todo. Cristo hizo la voluntad del Padre en todo. Y dice el Padre: a Él oír, a Él tenemos que escuchar lo que dice y tenemos que nosotros imitarle. Y por esa humillación, por lo que Él vino a hacer, por lo que fue siervo y por lo que hizo la voluntad del Padre, nos dicen las Escrituras que de parte del Padre recibió dos cosas universales y para siempre, dos cosas. La primera cosa es que dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, dice la palabra. El Padre a Jesús lo llevó a lo más alto que alguien puede llevar. No existe un lugar más alto que lo que puso el Padre al Hijo, que es a lo sumo. Esa es la primera cosa, le dio un lugar alto, el más alto que puede existir. Y el segundo punto, la segunda cosa que nos dice en Filipenses 2:11, que dio una orden universal. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble ¿qué? Toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y también incluso de los que están debajo de la tierra, dice. Todos se van a arrodillar delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue obediente, porque Él vino a cumplir la palabra del Señor, porque Él vino a servir y no vino a que le sirvan. Él vino a servir y fue obediente y le dio ese nombre en el cual todos los que estamos aquí un día vamos a tener que arrodillarnos y proclamar y decir que Jesucristo es el Señor. Y las autoridades, y los presidentes, y los gobernantes, reyes, todos un día se van a tener que postrar. El mismo rey Felipe, él se va a arrodillar un día y va a proclamar y dirá y confesará con su boca que Jesucristo es el Señor. Todos los reyes de este planeta, todos, toda la gente poderosa, los que hoy gobiernan, se van a arrodillar delante de este nombre. Pero este nombre fue dado porque hizo la voluntad de Dios, porque sirvió, hermanos, porque Él estuvo aquí entre nosotros y en todo el tiempo que estuvo de su ministerio sirvió a las personas. No sirvió al que
al que le sonreía, al que se portaba bien con él. Él sirvió a todos. Así que Cristo nos dice: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y en Juan 13, 15, 16 dice, miren lo que dice: porque ejemplo os he dado, nos dice la cita, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero aquí viene algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leí este versículo, el 16 de este Evangelio de Juan. De cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo? Cuando el Señor nos pone a servir, no podemos ni siquiera jactarnos, decir que yo sirvo, yo estoy así, hago esto, lo que el Señor me mandó. No, dice, no, tranquilo, porque tú que estás sirviendo jamás serás mayor que tu Señor, jamás. Porque ni el enviado siquiera es mayor que el que lo envió. Así que nosotros cuando servimos también somos humildes, porque la recompensa no viene de los hombres, sino viene de Dios. Amén. Y cada vez que nosotros lo hagamos tenemos que hacerle como lo hacemos para el Señor. Tenemos que hacerlo como si le hacemos al Señor cuando hagamos a cualquiera de nuestros hermanos. Cuando servimos a un hermano, a una persona necesitada, a una persona de la calle, a un sin techo, como nos llaman aquí, nos dice la palabra de Dios que no le estamos haciendo al hombre, sino le estamos haciendo a quién, al Señor. Por esas razones, cuando un hermano esté necesitado, no tenemos que nosotros mirar o darle viéndole la cara, porque muchas veces pasa eso, sino tenemos que nosotros darle al hermano sabiendo que estamos dando a Jesús, estamos dando al Señor. Nuestra función o vocación es esencial en este servicio, hermanos, porque quien no conoce su vocación tampoco sabe cuál es su deber. Como discípulos de Cristo, debe formarse en nosotros esta conciencia, puesto que va a producir efectos muy saludables. Señalamos algunos, hermanos. Cuando nosotros servimos, nos liberamos de una vida egoísta. Cuando usted sirve, hermanos, se libera de una vida egoísta, porque está viendo por los demás. Enderezará nuestras intenciones y les dará la motivación correcta a todas nuestras acciones. Comprenderemos que predicar o servir el Evangelio a las personas que necesitan, cuando enseñamos también la palabra a los discípulos, o intercedemos por los hermanos, o le damos a conocer la palabra, o también disciplinamos, estamos haciendo una acción, hermanos, porque también dentro de la iglesia tiene que haber ese orden. Entonces, cuando enseñamos, cuando evangelizamos, cuando vamos, estamos también haciendo un servicio. Mejora la calidad y eficiencia de los oficios y las profesiones que nosotros desempeñamos cuando nosotros nos vamos con ese sentir de que tenemos que servir, amados hermanos, y vamos a nuestros trabajos. También cambia nuestra manera de trabajar, cambia, porque somos más humildes, somos más serviciales. Hacemos lo que nos dicen nuestros jefes, lo que tenemos que hacer. Cambia la actitud. Sabemos que no estamos trabajando sirviéndole al hombre, sino estamos trabajando para el Señor. Cambia todo. Cambia nuestra óptica, y en vez de sentirnos desdichados y considerar nuestras cargas y responsabilidades como males inevitables que debemos soportar, lo vemos como circunstancias que el Señor mejora nuestra manera de vivir. Nos hace diferentes, hermanos, cuando tenemos esa acción de nosotros servir. Mateo 25. Incluso nos enseña cómo tenemos que servir en casa, los esposos, las esposas, los hijos, lo que tenemos que hacer, el papel que nosotros tenemos que cumplir dentro de casa. Mateo 25, 31. Y esto lo hemos leído muchas veces.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, que mis hermanos lo hicieron o me hicieron a mí. Aunque sea el más pequeño, el más insignificante, nos dice, lo están haciendo como si fuera yo. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué te dice: tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer? Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento, o como forastero, necesitado, o de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron para mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el día del juicio nos dice que el Señor apartará las ovejas de los cabritos. Las ovejas tienen como característica básica el haber servido a los hermanos, el haber estado pendiente de sus necesidades. Y Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Cada vez que ayudamos o servimos a uno de nuestros hermanos, dice que cuando están necesitados, dice que lo estamos sirviendo a Él, y eso computa para cada uno de nosotros. Por lo tanto, al mirar a nuestro hermano debemos ver a Cristo en él, y cada vez que nuestro hermano tenga alguna necesidad legítima, debemos atenderlo y servirlo como si fuera para el Señor Jesús. Cuando sea una necesidad legítima. Porque es verdad, también hay muchas personas que quieren vivir del puente, y quieren que les ayude no, tampoco, hermano. A eso la Biblia nos enseña que tenemos que exhortarles a que sepan, a que trabajen, que no sean holgazanes, candules, vagos, como se conoce aquí. Nos manda también que exhortemos. Eso también es servicio, cuando nosotros con amor nos acercamos donde una persona para decirle que tiene que trabajar, que no puede estar así, que tiene que salir, trabajar, hermanos. También es el servicio de poder llegar a los hermanos. Pero nosotros nos dice que tenemos que servir. ¿Y a quién tenemos que servir? El Señor nos enseña a amar a todos y por lo tanto servirles. Debemos servir a todos los que están en necesidad, pero hay un sencillo orden de prioridades que resulta oportuno mencionar. En primer lugar, nos dicen que tenemos que servir a los de la casa. Primero en nuestra casa, a la familia. Primero de Timoteo 5, 4, 8 nos dice: Primero Timoteo 5, 4 al 8. Miren lo que dice. En aquel tiempo había muchas viudas y niños también huérfanos. Y dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ¿no? Para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nos dice que nuestra primera responsabilidad constituye la familia: esposa, esposo, hijos, padres, ancianos, abuelos, parientes cercanos. Nos está diciendo, por ejemplo, nosotros como esposos tenemos que velar por nuestra familia. Cuando escasea el trabajo, no hay trabajo, sale el marido, sale el esposo para mantener y sacar la familia adelante. Porque hemos visto muchas veces que cuando trabajan los dos, aquí hay necesidad muchas de trabajar, nuestros hijos se crían solos. Y cuando nuestros hijos se crían solos, hermanos, tienen una facilidad de desviarse y comenzar a hacer lo que ellos quieren. Es difícil, hermanos, es difícil. Sé que a veces hay que trabajar y eso nos lleva a que trabajen los dos, pero si no hay esa obligación tal vez de trabajar los dos, que este es el esposo, que es el que tiene que llevar a sacar la familia, para que la esposa, en ausencia del padre, sea los que están cuidando a sus hijos. Hemos visto muchas familias que ha pasado eso con sus hijos. Y luego dice que nosotros también debemos velar por nuestros padres, por nuestros hermanos cuando tienen necesidad, nuestros hermanos de sangre. Cuando dice ese versículo, honra a tu padre y a tu madre, es un versículo con promesa. ¿Para qué nos dice? Para que los días sobre esta tierra se te alarguen. No solamente es de no hacerles nada, de no faltarles el respeto, sino cuando tienen necesidad de nosotros velar por ellos. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Los hijos, ellos siempre tenían por costumbre separar cierta cantidad de dinero para luego a la vejez de los padres se puedan mantener con eso. ¿Y qué pasaba con los religiosos de aquel tiempo? Los religiosos le decían, no, eso no hagan, eso dadme a nosotros de todo el dinero y ya después Dios se encargará de cuidarles. No, hermanos. Y eso Jesucristo vino a reprender, es decir, no es así. Cuando los padres están pasando necesidad y los hijos tenemos que velar por los padres, eso es honrar a nuestros padres. Si nuestros padres tienen una jubilación decente o tienen un medio donde ellos poderse mantener, es diferente, hermano, es diferente. Pero si nuestros padres no tienen y nosotros podemos ayudar, tenemos que velar por ellos, por nuestros hermanos también muchas veces, porque por alguna razón cuando tenemos hermanos, unos hermanos prosperan, otros no prosperan, y también tenemos que ayudar a nuestros hermanos de sangre, porque no puede ser en mi casa que se coma de lo mejor y mi hermano no pueda llevarse nada al estómago o esté pasando necesidad. Y eso nos dice que nosotros tenemos que servir a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los parientes cercanos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Luego dice que nosotros vemos por nuestra familia. ¿A quién, en segundo lugar, tenemos que ver? Es a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:3. Servíos los unos a los otros. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escuchen, hermanos, porque dice, porque Dios no es injusto, Él está pendiente. Dios está pendiente de lo que hace su iglesia, de lo que hacen sus hijos.
Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿De qué manera? Habiendo servido a los santos. ¿Quiénes son los santos? Su iglesia. Y sirviéndoles aún, o sea que seguían sirviéndoles. Dios ve, Dios observa, Dios está pendiente si también cada uno de nosotros hacemos un servicio o ayudamos a nuestro hermano. Hebreos 13:16. Y nos exhorta y nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué es mejor? ¿Un ayuno? ¿O de ayudar a nuestros hermanos? ¿Qué es mejor para Dios? ¿Un ayuno o de ayudar a nuestros hermanos? El ayuno lo podemos hacer, claro que sí, pero Dios ve con más agrado que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 1 Timoteo 5:10. Que tengan testimonio de buenas obras. Que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay un sinnúmero de versículos que nos manda a que nosotros sirvamos a los hermanos. De tener testimonio de buenas obras. No, si ha criado hijos, si hemos practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Nosotros recuerdo, yo era pequeño, allí vivíamos en Ecuador. Yo les he contado muchas veces que vivíamos enfrente de la congregación, del local donde nos reuníamos. Y que ya sabíamos escuchar a los hermanos que estaban cantando y nosotros seguíamos ahí en casa. Eso pasa, hermanos. Ustedes tomen en cuenta una cosa, y los hermanos que viven cerca siempre llegan atrasados. Por alguna razón que se desconoce. Que no. Y el pastor vivía apartado, él vivía en la capital. Y él tenía la obra en el pueblo. Y él también sabía llegar y donde le daban para recostarse. Ahí nosotros teníamos ahí la casa de mis padres y venían los hermanos de diferentes lugares y recuerdo, hermanos, que siempre mis padres les recibían a casa a los hermanos. Siempre estaban ahí pastores, hermanos, ¿sabe todo? Hermanos que venían y allí, aunque sea les hacíamos dormir en la cama, en el suelo cuando eran muchos, pero yo recuerdo que mis padres siempre daban posada a los hermanos que vivían enfrente. No, dar de alguna manera, hermano, todo lo bueno que ha sido el Señor, todo lo bueno. Yo sé que ustedes tienen un buen corazón. Yo sé que ustedes son dadivosos, hermanos. Que no hay en ustedes ese egoísmo. Que no hay en ustedes esa avaricia. Sino que sabemos servir y dar al Señor, dar al hermano, dar al necesitado. Hermanos, tal vez aquí la situación es diferente, ¿no? Pero tenemos que también velar nosotros por nuestros hermanos. Nos dice que tenemos que hacer. Nos dice que tengamos testimonio de buenas obras. Y en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, me parece que es el capítulo 3, donde dice que este servicio y lo que nosotros hagamos, dice que tiene para hacer en oro, en plata, en piedras preciosas, en hojarasca y en heno. Esas son las obras de cada uno. Y dice que todas esas obras, cuando estemos delante del Señor, van a ser pasadas por fuego. Todas esas obras van a ser pasadas por fuego. No para condenación, dice, no, sino para recibir el galardón, la recompensa que cada uno vamos a tener. Así que, hermano, si usted no ha hecho obras, no ha estado viendo por hágalo, hermano, hágalo. No por el hermano, sino por amor al Señor, porque lo está haciendo para Jesús. Lo está haciendo para Jesús. Gracias, mi hermano. 1 Corintios capítulo 3:13.
La obra de cada uno, no dice de la iglesia, no dice en conjunto, sino dice la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Nos dice lo que va a hacer. Y gracias, Señor, que da tres elementos que soportan el fuego, que es las piedras preciosas, la plata y el oro. Hechos 4:34. Hechos 4:34. Perdón, todavía hace calor, hermano. Y soy de las personas que transpiro bastante por la frente. Como tengo una frente pequeña, hace que todavía calor. Miren lo que dice Hechos 4:34. ¿Cómo nos exhorta el Señor? Dice, así que no había entre ellos, ¿qué nos dice de la iglesia primitiva, hermanos? ¿Qué nos dice de la iglesia primitiva? Ningún necesitado. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Eso es tremendo, hermanos. La iglesia primitiva. Hoy también hay iglesias que hacen vender sus casas. Pero se queda el llamado apóstol, se queda todo ese dinero. Esa es la diferencia. Porque aquí vemos que dice que cuando vendían sus casas les llevaban a los pies de sus apóstoles, para que ellos repartan a los necesitados. El Señor no nos pide las casas, no nos pide, pero nos pide que nosotros seamos dadivosos con los demás. Y si nos pidiera, ¿qué hacemos? Y si nos pidiera, todos dijéramos, bueno, como no es mía, es del banco. Es saber nosotros servir y dar, hermanos. Y luego a todo el prójimo. También nos manda a velar. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, tenemos aquí el ejemplo del samaritano. Y cómo muchas veces los mismos religiosos no hacen nada, sino que son alguien que no conoce del Señor el que hace y ayuda. Lucas 10. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un religioso, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, claro, uno que levitaba a ayudar a la persona. Eso, ¿no? Un levita levitaba a ayudar a la persona. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice que pasó, hermanos? Pasó de largo. Muchas veces mismo que en la misma iglesia no ayuda. Pero un samaritano, que no era ni levita ni sacerdote, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice que fue? Movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Me pregunta Jesús. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor nos enseña que tenemos que amar a todos y ayudarnos cuando están en necesidad según nuestras posibilidades y las circunstancias y situaciones en que se presenten. Debemos servir incluso a nuestros enemigos. A nuestros enemigos dice que tenemos que servir, y es otra cosa. Pero ellos miren, si no ayudamos a los hermanos, peor vamos a ayudar a los enemigos. Peor vamos a ayudar. Y no estoy diciendo yo en contra de nadie. Estoy diciendo en general a la iglesia de Cristo. Si no ayudamos nosotros entre nosotros, no vamos a ayudar al enemigo. Porque muchas veces el mundo no ha salido de nosotros, o nuestra carnalidad. Solamente nosotros ayudamos a quien nos ayuda. Amamos a quien nos ama. Eso muchas veces pasa, hermanos. Y el Señor dice: no, dice, mira, pasó un religioso, pasó un sacerdote, pasó un levita, y lo vieron. Seguramente hasta le hicieron un asco, le dijeron. Y pasó una persona que no era creyente, una persona, y tuvo misericordia de esa persona. Y fue y le ayudó y pagó todos sus gastos. Una de las cosas que tiene esta nación, hermanos, ¿qué es eso? Ayuda. Son tan solidarios, hermanos, que cuando hay una desgracia son los primeros en enviar medicinas, alimentos, en enviar gente. Siempre los españoles están los primeros. Es algo que les caracteriza a ellos. Y muchas veces ha habido gente de aquí, de España, que han ayudado y no han sido cristianos, han ayudado. Y eso es lo que exhorta el Señor y dice aquí en este. ¿Quién es justificado? ¿Quién es justificado de estas personas? ¿Quién es justificado? Hermanos, tengamos cuidado, hagamos obra. Hagamos obra, hermanos. Cuando tengamos algo, ayudemos. Hay mucha necesidad. Ahora, por ejemplo, en Archena tenemos un hermano que está durmiendo en el coche. No tiene dónde dormir, porque ha tenido un problema con sus hijos, y como él recién está llegado de su país, pues su hijo, me parece, porque como es cristiano, y su hijo vive de fiesta, ya echado, y está viviendo en el coche. Y conversaban conmigo los hermanos y decimos: ¿qué hacemos con el hermano? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué hacemos? ¿Podemos darle la espalda a ese hermano querido? Y no le conocemos hace 3 semanas a esa persona. Hace 3 semanas que se está reuniendo con nosotros. Tenemos que movernos a misericordia, porque yo cuando llegue a casa, yo tengo una cama, tengo un edredón porque está frío, y si quiero me bajo y me hago un café y me tomo con algo dulce y me voy y me acuesto tranquilamente hasta el otro día. Y quién sabe, ese hermano no habrá comido en días. No sabemos. Y eso es lo que nos dice el Señor. Que veamos, que ayudemos. Porque la necesidad es grande, es inmensa, amados hermanos. Y no seamos ciegos como estos de aquí que decían que pasaron de largo. Lo veían y no les importaba. Como yo tengo en mi casa, la alacena está llena, tengo congelado para cuánto tiempo, no pasa nada. Y si tu hermano, me da igual, hermano. Me da igual. Gracias al Señor que nosotros podemos ayudar con el líder. Podemos dar, aunque sea unas verduras a los hermanos. Podemos dar unas verduras. Hermano, a veces el coche de lo que me dan se pone así, hermanos, de pie. Pero yo digo, tengo que llevar eso a los hermanos para que luego puedan repartir.
Y le digo, Señor, ayúdame para que si pasa la Guardia Civil se vuelvan ciegos y no me vean, porque si no me va a caer una multa gorda, hermanos. Pero yo voy créanme, hermanos, yo voy con tanto cariño para llevarles a mis hermanos para que tengan algo, tengan unas verduras, lo que nos den, hermanos. Y cuando hay algo lo guardo, lo congelo y digo, por favor, que no me toquen para dar a todos los hermanos. Y lo hacemos. Y lo hacemos, hermanos. Yo sé que aquí hay corazones dadivosos, hay corazones dadivosos, hay hermanos, hay. Vemos los unos por los otros. Y si no hay, y alguno solamente quiere ver por él, está totalmente equivocado, porque Dios no nos llamó a egoísmo, Dios nos llamó a ver los unos por los otros. Hagamos el bien, como dice la frase, hagamos el bien y sin mirar a quién. Romanos 12, 20, 21 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, astas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Había un testimonio de una persona que era creyente y de un vecino que no era. Y dice que esa persona que no era creyente, solamente por maldad, como a veces pasa, porque sabía que era cristiano su vecino, dice que todas las mañanas le dejaba su basura en la puerta. ¿Habrán escuchado? Un día la basura en su puerta, otro día la basura en su puerta. Y este cristiano, pues, ¿qué hacía? Con paciencia cogía la bolsa y lo llevaba y lo tiraba. Seguramente nosotros con paciencia cogiéramos la bolsa, tocáramos la puerta y le tiramos en la cabeza al vecino. Pero con paciencia y con tranquilidad. Y ayer leíamos, y Pablo decía, nos dice de lo peor, nos insulta, nos maldice, pero no decimos nada. A los que nos maldicen les bendecimos. Lo olvidamos, hermanos, que Pablo decía, nos dicen de todo, nos dicen que somos hasta la basura, lo dice en la Escritura, somos hasta la basura del mundo. Decía el apóstol Pablo, pero nosotros seguimos, avanzamos. ¿Y qué pasó con este hombre? Que era todos los días la paciencia, y decían los hermanos, eso tenemos, decía una hermana, ay, si esta semana yo tuve que, porque se me presentó, porque hay hermanos que a veces, y esta persona todos los días, hasta que un día de repente dejó de poner la basura en su puerta. Y le llamó la atención porque era religiosamente todos los días la basura en su puerta. Y un día no, otro día tampoco, y no la tiraba. Y se preocupó porque ya no había basura. Y dice que fue y tocó la puerta de este hombre. Y le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido con la basura? Y le dijo a este hombre que no había ido porque estaba enfermo. Y pudo esta persona dar testimonio a esta otra persona de que verdaderamente había paciencia y Cristo en su corazón. Y eso es lo que dice, puso ascuas de fuego sobre su cabeza. Y así pudo traer. No le habló de Cristo, pero con su testimonio ganó a esa persona. Con el testimonio, con la obra, con el hacer. Amados hermanos, tenemos que servir nosotros a nuestros hermanos con nuestras capacidades materiales que el Señor nos ha bendecido, compartiendo para los necesitados de los santos, practicando la hospitalidad, como nos dice. Con capacidades materiales que el Señor nos ha dado, con capacidades físicas, habilidades y energías.
con nuestra inteligencia también, que nos ha dado a todos de ser inteligentes, para poder servir. A mí en Achena algo que me gusta, hermanos, que cada fin de mes o principio de mes, no sé cuál es, hacen bocadillos, preparan bocadillos y se van a Murcia a repartir a la gente sin techo, a los drogaditos. ¿Va? Salen. Será un bocadillo con, a lo mejor, no sé qué les pondrán. O con café. Van y les dan a los hermanos, les dan. Se van los hermanos. ¿No? Esto es de servir, hermanos, miren. Fue una tremenda lección para mí también eso. De ser, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad para servir. Dios nos ha dado la capacidad para amarnos, para soportarnos y para ver la necesidad de nuestros hermanos, de cada uno. De cada uno. O sea, necesidad no solamente económica, sino necesidad espiritual. De decir, hermano, voy a orar por ti. Voy a estar pendiente de ti. Todas, cuando necesita una oración, pues hermano, te tengo en la lista para orar, por una lista. Hoy nos llegó a Achena una persona española con una depresión terrible, terrible. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar, hermanos? Acercándonos a esa persona, estando cerca de ella. Oramos por esa persona. También dije a la hermana Sandra que esté pendiente de ella. Aceptó al Señor. Abrió su corazón. Pero ahora dije, iglesia, tenemos que orar por esa persona. Hay que orar. Porque así como está ella, hay miles de personas, miles, millones de personas en ese tipo de enfermedad con depresión. El suicidio, hermanos, ha aumentado de una manera terrible por depresión. El número altísimo. Aquí en España más hay muertes por suicidio que por accidente de tránsito. Y por alguna razón los hombres son los que más se suicidan. En Corea del Sur, es la nación del planeta donde más suicidios hay, por la presión que ejerce esa nación, por la presión social que tienen ellos. Corea del Sur, hermanos, por eso muchos que entienden les sacan de Corea, de Japón y les llevan a Latinoamérica para que un poco se mezclen con nuestra cultura, lo que somos alegres los latinos. Sí, hermanos, hacen eso, les llevan a Latinoamérica para que se desintoxiquen de la sociedad donde ellos viven. Porque ellos no entienden, en esas culturas no entienden lo que es de relacionarse con las personas, de tener ese acercamiento como somos los latinos. Los latinos somos muy cercanos. Ellos no son así. Entonces sacan, hermanos. Entonces hay esa necesidad porque hay tanto, hermanos. Un hermano necesita un abrazo. Necesita un abrazo de nosotros. Necesita que nos acerquemos. Hagamos eso, queridos. Seamos cercanos y dejemos cualquier cosa que haya habido. Cualquier cosa que haya habido, hermanos. Si ha habido alguna dificultad, alguna situación, perdonémonos y solamente amémonos los unos a los otros. Porque le digo una cosa: si usted tiene algo contra su hermano, ese hermano va a ser para toda la eternidad su hermano. No va a ser hasta que la muerte nos lleve de este mundo, no. Sino ese hermano que ahora le está viendo y no le soporta, va a ser su hermano. Y el Señor le pondrá junto a él en el cielo. Amén, queridos. Bien, pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo de poder compartir. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y ayudar a los hermanos. A estar pendientes, Señor. A veces somos egoístas y no hacemos lo que tú nos mandas. A veces, Señor, yo soy feliz con lo que tengo y parece que no falta nada, Señor, cuando hay necesidad. Ayúdame, Señor, a despojarme, a mí primero, Señor, de poder ayudar a los hermanos. A ver que nos amamos, Señor.
Yo te pido que esta palabra no se quede en saco roto, Señor, sino que esté impreso en nuestros corazones. Y el de poder ayudarnos los unos a los otros. A la familia, como dice tu palabra, Señor. Primero a la familia, a la casa, y luego a los hermanos de la fe, y luego a las demás personas. Ayúdanos a que no haya egoísmo ni avaricia en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, amado Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque nos enseñas, porque nos ayudas. Y nos amas y nos exhortas, Señor, a que seamos diferentes, a que sigamos las pisadas de Jesús, a que seamos como nuestro amado hermano mayor, que es Jesucristo. Te pedimos a dar la vida, Señor, como lo dio Cristo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, que dieron la vida por ti, Señor. Nosotros también queremos hacer lo mismo. Ayúdanos para que se quite todo egoísmo de nuestros corazones. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, y gracias por tu palabra en esta hora. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.